el estudio temático de consejería bíblica, seguimos avanzando en eso. Tenemos un bosquejo que nosotros estamos siguiendo, que es el que siempre tenemos, es la base de la consejería, es la escritura. Nosotros nos basamos en eso. Me hacen preguntas cada tanto sobre este asunto, vuelvo a responderla. Es un poco redundante de mi parte, pero después digo que sí, quizá es un tema que todavía no termina de quedar completamente claro, pero no existe psicología cristiana, ¿sí? No tomamos los consejos ni los mecanismos de hacer consejería de Freud, de Lacan y de todo lo que vino después. Nosotros contamos con la escritura como aquello que es suficiente para poder tratar con los problemas que la consejería o la psicología en el mundo trata. Nosotros creemos que la escritura es suficiente para eso, ¿verdad? Yo creo que en el avanzar, en la parte que vamos a empezar hoy, vamos a ir afirmando eso, porque en realidad la escritura es lo único apropiado para poder tratar con los problemas del alma, emocionales, si queremos llamarlo de esa manera, de cuestiones de conductas. Bueno, la escritura es suficiente para eso, ¿sí? Eso es nuestra convicción, ¿sí?, de fe. El objetivo en la consejería es cambiar la mente, ¿sí?, el pensamiento de la persona, porque ya hemos hablado y vamos a seguir abordando ese asunto de que nuestra conducta responde a una manera de pensar, ¿sí? Por eso es que hay que cambiar la manera de pensar para poder cambiar una conducta. La manera de poder llevar adelante la consejería es tener los motivos y las actitudes correctas por parte del consejero, ¿sí? La herramienta esencial es antropología. Ahí estamos nosotros detenidos por un buen tiempo. Necesitamos conocer antropología bíblica para poder poder responder a las personas con necesidades, ¿verdad? Es como un médico que no sepa biología, la biología del cuerpo humano, que quiera ejercer medicina, ¿no? Bueno, nosotros no podríamos ser buenos consejeros sin conocer lo que la Biblia enseña sobre la composición del ser humano. Fue lo primero que vimos. Acerca del funcionamiento del ser, hemos hablado de la intención, que es la matriz que todos tenemos, con la que nacemos, la razón, las emociones, la conciencia y la voluntad. Todo eso conforma el ser interior, todo eso interactúa entre sí para dar como resultado una conducta y una actitud, que es lo que nos define delante de los demás. Nosotros definimos a las personas por su actitud y su comportamiento. Esas son las dos cosas que vemos nosotros, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Vemos cómo nos comportamos y vemos qué actitudes tenemos. Eso responde, actitud y comportamiento responde a algo que pasa interiormente entre razón, voluntad, emociones, conciencia y también intención. Bueno, la conjugación de todo eso da como resultado actitud y comportamiento. Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta eso al hacer consejería. Ahora, vamos a ir a hilar un poquito más fino en lo que es la antropología bíblica y vamos a hablar de la naturaleza humana. Y este va a ser el puntapié para empezar a analizar nuestros comportamientos. La consejería empieza por un autoanálisis, o como un libro que tengo, que después lo voy a pasar, son 700 páginas. Escrito para mujeres, en realidad, consejería entre mujeres, pero los principios que tiene son útiles para todos. El libro se llama Autoconfrontación, porque la consejería empieza por nosotros mismos. Aprender a cómo tratar nosotros con nuestros problemas personales, ¿sí?, del alma, para poder después ayudar a los demás. Y ese libro está muy bueno, después se los voy a pasar a los que quieren leerlo por la web, ¿no? Por PDF, ¿sí?, lectura digital. Bueno, vamos a hablar de la naturaleza humana. Cuando usamos ese término naturaleza, ¿sí?, naturaleza humana, naturaleza, nos referimos a las características intrínsecas que conforman al ser y definen su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, y acá va el ejemplo para entender esa explicación, ese enunciado. El cerdo se revuelca en el lodo porque está en su naturaleza justamente revolcarse en el lodo, ¿sí? Hay una cuestión de que su piel necesita justamente revolcarse en el lodo. Pasan algunas cosas que no recuerdo bien cómo eran porque alguna vez las estudié o supe, mejor dicho, pero el cerdo necesita revolcarse en el lodo. Entonces, es parte de su naturaleza, ¿sí? Por eso esas personas que quieren tener un cerdo limpito y lo bañan y le ponen el moño,
le está haciendo algo antinatural para el cerdo. Tiene que dejarlo que realmente se revuelque en el lodo todo lo que quiere porque está en su naturaleza hacerlo, ¿sí? Tiene esos impulsos instintivos en su ser. O sea, no es que la mamá cerdo le dice a los cerditos, ustedes cuando crezcan revuélquense en el lodo. No, lo hacen naturalmente porque su naturaleza le inclina a hacer eso. Es como una necesidad que tienen interior de hacer eso, ¿sí? Y al ser propio de su naturaleza, ¿sí? Eso de revolcarse en el lodo, significa que todos los cerdos hacen lo mismo. Eso significa naturaleza, que es propio de cada uno, de cada individuo de esa especie, ¿sí? En el caso de los cerdos, todos los cerdos, porque es parte de su naturaleza, todos se van a revolcar en el lodo. Si usted, tengo la esperanza que este cerdo, no, todos se van a revolcar en el lodo porque es parte de su naturaleza, ¿sí? Ahora, para que el cerdo deje de revolcarse en el lodo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que dejar de ser, tiene que cambiar de naturaleza, porque es la propia. Si deja de hacer eso, cambió su naturaleza, ya no es más cerdo, ¿sí? Otro animal sería. O por ejemplo la oveja. La oveja no solo que no se revuelca, sino que no lo hace bien revolcarse. Por la lana, por el efecto que tiene el barro en la lana y todo lo demás, no se revuelca. Bueno, varios teólogos han sacado la analogía ahí para decir que el cerdo se revuelca en el lodo, pero la oveja cae en el lodo, pero no se revuelca. ¿Sí? Esa es la diferencia entre creyente e incrédulo, ¿verdad? En cuanto al pecado. Bueno, el comportamiento, queridos hermanos, de las especies, ¿sí? Responde a su naturaleza, es lo que las identifica. O sea, nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestra naturaleza. Eso es lo que hablamos de naturaleza humana, ¿verdad? El comportamiento humano responde a su naturaleza y sus características intrínsecas de esa naturaleza pertenecen a toda especie. O sea, lo que vamos a decir nosotros ahora de la naturaleza humana es propio de todo ser humano. El único ser humano que no cabía, que no cupo dentro de ahí está bien. Dentro de estos enunciados que voy a decir fue Cristo, el único. Todos los demás, desde Adán hasta aquí, entramos dentro de esta definición de naturaleza humana, ¿sí? La Biblia señala, queridos hermanos, que la característica distintiva de la naturaleza humana es su disposición a pecar. Así como el cerdo tiene una disposición a revolcarse en el lodo, todo ser humano tiene una disposición por naturaleza, desde nacimiento, ¿sí? Desde nacimiento tenemos una disposición a pecar, ¿sí? Así como el cerdo se revuelca en el lodo porque está en su naturaleza, así la especie humana peca porque está en su naturaleza pecar, ¿sí? Naturalmente lo va a hacer. Esto lo hemos dicho varias veces, pero usted lo puede ver en cualquier niño que comienza a tener un poquito de independencia después de pasar la etapa de bebé, ¿sí? Pasar la etapa de bebé, esos primeros meses nomás que solamente se toma la leche de mamá y llora y nada más, hay que cambiar el pañal, pero cuando empieza a tener un poquitito de independencia, que ya pueda manipular un poquito de alguna manera la cuchara, la taza, uno puede ver ahí que naturalmente muestra esa inclinación a pecar al tirarle la cucharita a mamá, al hacer berrinches ya ni llegando ni siquiera al daño. Ahí uno ve ya esa manifestación de esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así que esto es así. Jeremías 13:23 lo expresa de esta manera. Jeremías habló acerca de esta condición del ser humano de una manera un poco poética. Dice así: mudará el etíope su piel, ¿sí? Los etíopes son de una nación en Etiopía. ¿Dónde está? En África, muy bien, ahí está en África. Y los africanos son de piel muy oscura. Cuando empezaron a venir los inmigrantes de toda esta zona de África para Buenos Aires, en capital, ahí uno empezó a ver lo que es esa piel tan oscura, casi violeta de tan oscura que es, ¿no? Es interesante me quemo enseguida, esto es morocho, pero la piel de los etíopes, los africanos, es tan oscura que llama la atención, ¿verdad? Bueno, esta es la imagen que tiene Jeremías a través del Espíritu de Dios al hablar, al utilizar como ejemplo a los etíopes, ¿verdad? ¿Mudará el etíope su piel? ¿Podrá cambiar él su piel? ¿Podrá hacer que su piel sea de otro color, más clara o de otro color? ¿Podrá hacerlo? No, porque está en su naturaleza. Sí, está en su naturaleza. ¿Y podrá el leopardo cambiar sus manchas?
puede hacerlo, no está en su naturaleza nacer con mancha, que su piel sea manchada. ¿Sí? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Bueno, la respuesta es no, está en la naturaleza humana ser así. Los ejemplos que utiliza de manera poética ahí es para señalar eso. Es parte de la naturaleza humana pecar. ¿Sí? Efesios 2, 1 al 3 lo dice de otra manera esto. Dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y noten esto, nosotros vivimos en la corriente de este mundo antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es la característica principal de la corriente de este mundo? Que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿verdad? La característica de la corriente de este mundo es delitos y pecados. Nosotros vivíamos así, ese era nuestro estilo de vida, vivíamos en delitos y pecados, ¿sí? Y note que lo que acentúa Pablo, que nosotros vivíamos en delitos y pecados, no porque el contexto nos influyó, sino porque esto respondía a una condición interior. Dice así, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros, Satanás nos propuso un sistema mundial donde el delito y el pecado es la característica. Nosotros, como el cerdo encuentra barro y se revuelca, nosotros nos encontramos ese estilo de vida y nos revolcamos ahí, pero no porque el contexto nos llevó a eso, sino porque dentro de nosotros hay deseos y hay una manera de pensar que nos lleva justamente a actuar de esa forma. Encontramos simplemente el contexto, pero el problema no es el contexto, sino nuestro interior. Por naturaleza nosotros pecamos porque eso es, así nacemos todos nosotros, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y escuche lo que añade Pablo acá. Y éramos por naturaleza. El sistema que creó Satanás no me hizo así. Yo soy así por naturaleza. Y a eso se refiere la naturaleza humana. Peco porque naturalmente soy un pecador. Lo único que pasa en el mundo es que Satanás me pone el contexto donde yo me puedo revolcar en el pecado, pero eso nace dentro de mí. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a decir algo que he comentado a veces con jóvenes enseñando, y algunos no llegan a rebelarse o a hacer algún tipo de pecado grotesco porque simplemente hasta ahora no han tenido la oportunidad. Pero la intención siempre está dentro del corazón. Este sistema humano, queridos hermanos, o este sistema mundial, opera bajo los deseos del príncipe del aire. Esos deseos son vivir en delitos y pecados, y el ser humano sigue esa corriente porque en su naturaleza tiene esa disposición innata hacia el pecado. El acento justamente está en ese versículo 3 que acabamos de leer. Está en sus deseos pecar, y eso es la intención, ¿sí? La matriz. Está en su forma de pensar pecar. Por eso Pablo dice que andábamos en la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira. Si su conducta pecaminosa, la del ser humano, responde a una condición interior, ¿sí? El cerdo se revuelca en el lodo porque está en su naturaleza, pero si colocas a una oveja cerca del lodo, no se revolcará en él porque no está en su naturaleza hacerlo. Bueno, eso es un tip que nos va a servir a nosotros. Es un tema que ya estoy en agenda poniéndolo, a saber cuáles son las evidencias de un creyente. Cuáles son las evidencias de que uno es creyente, ¿verdad? Porque es algo que pasa interiormente la salvación. Pero ¿cuáles son las evidencias? Bueno, una es esta, que no te puedes caer en el pecado, pero no revolcarte en el pecado, ¿verdad? Esta es una de las manifestaciones de la vida nueva, de la naturaleza nueva que está dentro de nosotros. Ahora, la Biblia utiliza, queridos hermanos, el término carne. Uno dice, ¿por qué usa el término carne para hablar del pecado? Porque se refiere a nuestra naturaleza, a la composición de nuestro ser, ¿sí? Y por eso es que utiliza la palabra carne para hablar de la naturaleza humana, para decir que es propio de su composición el pecado, ¿sí? Para acentuar que se trata justo de algo innato, propio de su ser, la naturaleza pecaminosa. Ahora, Pablo describe esta naturaleza pecaminosa como la mente carnal, y ahí llegamos nosotros a lo que nos va a ser útil a nosotros en consejería.
esa naturaleza pecaminosa, que a veces se llama el viejo hombre, ¿sí? En este caso, como Pablo lo va a hablar en Romanos 8, lo llama la mente carnal. Y eso es importante en consejería, ¿sí? Romanos 8, 1 al 7, creo que se los puse allí, el texto. Si no se los puse allí, lo puede buscar y leerlo conmigo. Romanos 8, 1 al 7, dice así de esta manera. Dice, pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia que de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuchen esto, porque los que son de la carne, los de la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne, ¿sí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, muy bien, hasta ahí la lectura de lo que Pablo utiliza, la expresión que Pablo utiliza para referirse ahí a la naturaleza pecaminosa como una cuestión de la mente, ¿sí? Una mente carnal, ¿sí? Eso utiliza Pablo allí. Y es interesante que esa palabra que está en versículo 25, en versículo 5, piensan, ¿sí? Se refiere a la mente. Pero después está la palabra en versículo 6, la palabra que se tradujo a nuestra versión es ocuparse, pero está mal traducida en realidad. Porque en el griego, esa palabra piensen de versículo 5, ocuparse de versículo 6 y designio de versículo 7 son las mismas palabras en el idioma original que es el griego y todas refieren a la mente, a una manera de pensar, ¿sí? Son todo lo mismo, hablan exactamente de lo mismo y tienen que ver con la mente carnal. ¿Sí? Se usa esa familia de palabras para referirse justamente a la facultad de pensar. Así que, por naturaleza, nuestra mente está en una continua actitud de hostilidad contra Dios. Versículo 7 dice que la mente, los designios de la carne, están en enemistad contra Dios. Por naturaleza, nuestra mente, nuestro razonamiento está en una continua oposición, una continua enemistad, una continua hostilidad contra Dios, ¿sí? Eso es la condición de nuestra mente, de nuestra razón, nuestra capacidad de pensar está continuamente en hostilidad contra Dios. No tenemos plena conciencia, queridos hermanos, de esta resistencia que nosotros tenemos en nuestra manera de pensar contra Dios. Y no tenemos conciencia de eso hasta que somos salvados. Cuando nosotros somos salvados nos damos cuenta, wow, cuánto se resiste mi corazón a Dios. Recién ahí tenemos conciencia que nosotros resistimos internamente la voz de Dios. Una persona que no conoce a Cristo y que no tiene ningún interés, viene a una de nuestras reuniones y no se da cuenta que en realidad está resistiendo la enseñanza, pero su actitud de aburrimiento, su actitud de estar distraído, su actitud de fastidio, y todo eso no lo asume como una resistencia, una hostilidad a Dios. Lo asume como esto no me interesa, pero en realidad lo que está pasando en su corazón es que está resistiendo en su corazón a Dios. Eso es lo que sucede. Lo manifestamos de muy diferentes maneras. Y eso después cuando usted se encuentra con alguien en su familia y todo lo demás, le empieza a hablar de Cristo, ¿y qué hace la persona? Muy probablemente le empieza a cambiar de tema. La persona no es consciente que está resistiendo a Dios, pero eso es lo que sucede en su corazón. Es natural en él resistir a Dios. Sucede eso, hasta que obviamente Dios lo salva. Por eso es que esta es otra de las evidencias de la salvación. Alguien dice ser salvado, pero resiste la enseñanza de la Escritura, es muy probable que todavía está enemistado con Dios, no está en amistad con Dios, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, cuando determinamos obedecerle, ¿sí? Hasta que somos salvados, perdón, voy a leer esta frase, creo que la puse allí, porque una nueva naturaleza es implantada en el momento de la salvación en nuestro interior, que genera esa nueva naturaleza un deseo de obediencia a Dios en amor. Y como en mi vieja naturaleza
yo le resisto a Dios, porque es lo más natural para mí resistirle, me es dada una nueva naturaleza, pero que es completamente contrario a esto, que ahora quiero obedecerle. ¿Qué pasa ahí? Se produce un conflicto. Ese es el conflicto que antes no estaba, que ahora sí está cuando uno es salvado por la fe. Cuando determinamos obedecerle a Dios, nuestra naturaleza pecaminosa se resiste y se produce una lucha interior, que es otra de las evidencias de la salvación. Que yo ahora lucho por obedecerle. Antes no me importaba obedecer. Ahora lucho interiormente y esa lucha la sufro interiormente, ¿verdad? Dice así Pablo en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y ahí está la lucha del que es salvado. Empieza a luchar porque no quiere pecar ahora. Pero su naturaleza le grita, quiero pecar. Y yo ahora en mi mente digo, no quiero. Y se produce una lucha. Grandes problemas de conciencia dentro del corazón, porque no queremos hacer eso. Algo que antes no nos pasaba cuando no teníamos a Cristo. Bueno, Pablo cuenta de esta lucha y de esta batalla interior. ¿En dónde? En Romanos capítulo 7. Y dice así el texto, Romanos 7, 15 al 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso Pablo va a acentuar en esta exposición, dice el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Y Pablo está escribiendo esto como un creyente ya, no como un incrédulo, sino como un creyente. Y todos los creyentes, cuando vamos creciendo, vamos teniendo más conciencia de que dentro de mí todavía mora el pecado. Y nos vamos dando cuenta cada vez más cuán malvado es nuestro corazón y terminamos diciendo como Pablo, el pecado que mora en mí. No es el contexto, no, es el pecado que mora en mí. Pablo dice, yo desobedezco la ley, pero ahora en Cristo yo sé una cosa, que no se trata del contexto, sino del pecado que mora en mí, algo que antes sin Cristo no tenía conciencia, ahora sí. Y Pablo descubrió que dentro suyo hay mucha maldad, que antes no lo sabía. Dice, el pecado que mora en mí, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En consejería vamos a tener un gran trabajo, primero hacia nosotros, llegar al punto de mirarnos al espejo de la palabra y decir, yo sé que en mí no mora el bien. Llevar a la persona a darse cuenta que el bien no mora dentro de él. Vamos a decirlo con otras palabras, llevar a la persona a darse cuenta que no eres una buena persona. No lo eres. En ti no mora el bien, ¿sí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque, escuchen esto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No le ha pasado esa lucha como creyente? Yo quería obedecer, pero hoy fue un completo fracaso. Hoy pequé de principio hasta... No, siento derrotado delante del Señor, ¿sí? Eso es lo que hago. El mal que no quiero, eso termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este principio de vida, esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿No le pasa eso como creyente? Me encanta escuchar la Escritura. Me pongo a escuchar predicación, me deleito. Y después sale de ese momento que está en las nubes y termina diciendo, ¡qué terrible que soy! Bueno, si no le pasó, examine su fe. Porque esto nos pasa a todos los creyentes, ¿verdad? Todos estamos en el mismo club acá. Sí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo termina diciendo algo que todos terminamos diciendo cuando nos pasa esto. Miserable de mí. El que no es creyente empieza a culpar a todos, ¿verdad? El que no es creyente, su fariseo interior le dice, no sos vos, es tu familia, es tu crianza, es el vecino, es tu iglesia, es todo lo demás. El creyente termina diciendo miserable de mí. Soy yo. Soy yo. Es como Asaf. No es el otro salmo. Pero él terminó diciendo, el salmista, enfermedad mía es esta. Soy yo el responsable. Interesante eso. Y la pregunta de Pablo da paso al capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? La pregunta de Pablo es, ¿quién
me librará de este cuerpo de muerte? Tengo problemas con la depresión. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengo problemas con los celos. Miserable de mí, ¿quién me librará de estos celos que me tienen no puedo dejar de envidiar? Miserable de mí, tengo problemas, y póngale con la murmuración, miserable de mí, no quería, pero tenía una noticia que no me la podía callar, y lo conté y hice un lío, miserable de mí. ¿Quién me librará? Bueno, el capítulo 8 viene a hablar de esa victoria que nos da ese principio de vida poderoso, que es el principio de vida del Espíritu, y nos lleva a nosotros a tener victoria sobre esa naturaleza pecaminosa, para que no nos revolquemos en el lodo. Interesante eso, ¿verdad? Bueno, Pablo cuenta aquí, con otras palabras, eso que pasa interiormente en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando somos salvados entre la naturaleza pecaminosa que siempre quiere pecar y la nueva naturaleza en Cristo que siempre quiere obedecer a Dios por amor. Sí, una gran lucha. Así que debido a que la naturaleza pecaminosa vive de la rebelión contra Dios, o sea, la naturaleza pecaminosa vive de eso, se alimenta de eso, se alimenta de rebelión contra Dios. ¿Usted quiere matar su carne? Bueno, rechace toda idea en su corazón de desobediencia, hasta la más mínima idea de desobediencia a Dios, mátela. No tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Esa es su naturaleza pecaminosa. Vamos a hablar de este tipo de razonamientos que no vienen en realidad de nuestra naturaleza nueva, sino de la naturaleza vieja, que nos dice, no vayas, necesitas descansar un poquito. Y dice, no tiene nada de malo eso, no, eso es rebelión contra Dios. Pero no nos damos cuenta hasta que no conocemos a ese malvado viejo hombre que está dentro de nosotros, que va a hacer todas las maneras posibles para que tú termines desobedeciendo a Dios. Eso es lo que sucede, ¿sí? Vive de eso, vive de la rebelión contra Dios. Y cuanto menos le hacemos caso, más va muriendo dentro de nosotros esa naturaleza. Que en Romanos 8, Pablo va a decir, hay que mortificar la carne, hay que matarla. ¿Y cómo la matamos? No le damos de comer, que se muera de hambre. No le damos ningún pie para la desobediencia a Dios. Cuando le das pie para desobedecer a Dios, le estás alimentando, porque vive de eso la naturaleza pecaminosa, de rebelión contra Dios, de oposición a Dios. Y si tú le das de comer más y más, diciendo hoy no esto, hoy no aquello, a lo que me propuso Dios lo voy a postergar para más adelante, y eso estás alimentando, le estás dando postre a tu naturaleza pecaminosa para que siga vivita y coleando. Eso es así. La lucha interior será una constante en la vida del creyente y experimentará victorias y derrotas en el proceso de crecimiento llamado justamente santificación. Bueno, hermanos, en consejería, cuando vamos a tratar con cualquier persona en la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que saber que estamos tratando con otra persona igual a nosotros, que tiene dentro suyo una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza siempre se levanta en resistencia y oposición contra Dios. Y cuando tú quieres llamarle la atención a alguien porque algo no está bien en su actitud o su conducta con Dios o en sus decisiones, la primera reacción de su naturaleza pecaminosa, ¿cuál va a ser? La verdad que tenés razón, no me había dado cuenta que esa es la actitud. Es quién sos vos para venir a decirme, no, yo no. Y vamos a hablar de todas esas actitudes que nuestra naturaleza levanta para oponerse a eso. Y vamos a hablar del famoso fariseo que todos tenemos dentro, que es esa naturaleza pecaminosa, que cuando encuentra que alguien viene a decirle algo, dice, no, yo jamás. Esa es nuestra carne. Es un pillo, nuestra carne tremendo. Siempre está tratando de decir, yo nunca hice nada malo. Es así, funciona de esa manera. Y ese es el gran trabajo en consejería. Enfrentarnos con la naturaleza pecaminosa y caída que se resiste a cualquier consejo y cualquier llamado de atención de un consejo, ¿verdad? Bueno, eso es, prepárense para eso si quieren hacer consejería. La hostilidad de la naturaleza pecaminosa se manifiesta de dos maneras, ¿sí? Esa disposición natural a pecar se manifiesta de dos maneras. Primero, por un deseo, y segundo, por medio de un razonamiento. Esas son las dos maneras que nuestra naturaleza se manifiesta, ¿sí? Deseo y razonamiento. Gálatas 5 habla justamente del deseo de la carne. Esa palabra deseo es la que después se traduce en algunos textos como concupiscencia.
Nunca la digo bien, siempre le pongo una S donde no va. Pero esa palabra concupiscencia, que es tan difícil en castellano, significa un deseo fuerte hacia algo. Así se manifiesta la naturaleza pecaminosa. Es una de las dos maneras, un deseo fuerte hacia algo. ¿Ya ha pasado? Con ese famoso pecado favorito que todos tenemos, que ya no es una cuestión racional, sino es una cuestión de deseo. Me agarró ganas de hacerlo. Y era tan fuerte que no me pude resistir ahora. Trabaja de esa manera, por medio de un deseo. Por eso, cuando Santiago habla acerca de cómo trabaja la concupiscencia, trabaja con un anzuelo, con un cebo, que nos pone delante el tentador para decir, wow, sí, es lo que deseo, y ese deseo va creciendo, y uno está pensando todo el tiempo en eso, y no puede, y está desconcentrado hasta que después llega a ser consumado y da a luz la muerte, el pecado. Funciona de esa manera el pecado, creando un deseo muy fuerte hacia algo, ¿sí? Un deseo desenfrenado hacia algo, que puede ser algo lujurioso, puede ser una carrera, puede ser una ocupación, puede ser relaciones, lo que sea, póngale lo que sea, pero con cada uno trabaja diferente. Son muchas cosas que pueden estar involucradas ahí en ese deseo, que después termina dominándonos y llevándonos siempre al fracaso en la vida espiritual. Pero el que a mí me interesa, en el orden de temática que voy a dar en consejería, es la otra manera en que se manifiesta la naturaleza pecaminosa, y es por medio del razonamiento. Romanos 8 habla de los designios de la carne. Gálatas 5 habla del deseo de la carne. Romanos 8 habla de los designios de la carne, del razonamiento. Y es cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. ¿Usted no ha hablado con usted mismo? Yo me hablo a mí, no estoy loco, pero yo me hablo a mí. Y cada vez que pasa algo, y esto lo sabe más mi esposa, y que me quiere contar algo cuando estamos a la noche, y sabe que yo le contesté cualquier cosa. Ya le he pedido perdón muchas veces, pero en ese momento yo estoy en una conversación conmigo. Me estoy hablando, contestando, diciendo cosas, me hablo a mí. Eso nos hacemos todos. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchas veces de esas conversaciones que tengo conmigo, termino diciendo, wow, era mi naturaleza pecaminosa que me estaba llevando o a la autoconmiseración, o a la ira, o a la actitud vengativa, o a esos pensamientos de, mira, ¿cómo te dejas? No puedes dejar que te basuren así. Y ¿quién te va a decir eso? ¿El Espíritu de Dios te va a decir eso? No. Es esa naturaleza pecaminosa, esos designios de la carne, esa manera de pensar que te lleva a la desobediencia, ¿sí? Obviamente muchas de nuestras decisiones en contra de Dios y de desobediencia han nacido por ideas erradas que hemos creído que son ciertas dentro de nuestro corazón, ¿verdad? El escritor de la carta a los Hebreos llama a esta hostilidad, ¿sí?, de los designios de la carne, la llama el engaño del pecado, porque es un pensamiento sutil que parece cierto, pero termina siendo engañoso. Es el engaño del pecado. Y el engaño del pecado lo que termina haciendo es endureciéndonos. Dice, miren bien, no sea que haya entre ustedes alguno que se endurezca por el engaño del pecado, que empiece a creer que está en lo cierto cuando está teniendo una actitud equivocada de desobediencia. Dice así el texto, Hebreos 3:13, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y noten que está la palabra exhortaos, que es la palabra que da base a la consejería entre los creyentes, y después dice para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, ¿verdad? El engaño del pecado es que hacerte creer que vos estás en lo cierto al desobedecer a Dios. Ese es el engaño. Y es tan sutil, es tan astuto, que muchas veces caemos en ese engaño. Hasta que después, en la gracia de Dios, el Señor hace que choquemos contra una pared y nos damos cuenta, mira, vos estaba equivocado y Dios tenía razón. En consejería, queridos hermanos, tratamos con esta hostilidad. Si no tenemos conciencia y conocimiento sobre la naturaleza pecaminosa y cómo se manifiesta, podemos errar al entender al aconsejado que su resistencia no es contra nosotros. No es contra nosotros la resistencia del aconsejado cuando usted va y le quiere indicar algo, ayudarle en algo, a corregir,
que tiene que cambiar actitud, que tiene que cambiar, y se enoja contra uno, no es contra uno, es contra Dios. Si uno va obviamente con un consejo bíblico, es contra Dios que se está enojando, ¿verdad? La manera bíblica de tratar con nuestra mente carnal es mediante la confrontación. Y de eso vamos a hablar, hoy vamos a dar el pie nomás, y vamos a hablar en próximas veces que tengamos consejería, ¿sí? Es la confrontación. Ese es el mecanismo para poder tratar con esa mente carnal que se revela contra Dios. Sin consejería, todo el tiempo estamos confrontando. Todo el tiempo estamos confrontando en consejería, ¿sí? Bueno, yo lo estoy haciendo ahora desde el púlpito. Esto es confrontación. Lo que estoy haciendo es confrontándolos a ustedes con una verdad de la Escritura. En consejería lo hacemos generalmente de manera personal, ¿sí? Porque eso es la idea de la palabra, ¿sí? La consejería bíblica consiste en confrontar, y el término en sí, esa palabra confrontar, que parece como una sonoridad muy dura, ¿no? Pero simplemente significa cara a cara. Eso es lo que significa la palabra confrontar. Es con y frente. Esa es la conjugación de la palabra confrontar. Es poner frente a frente, es cara a cara. Es como cuando uno no quiere que le digan nada, ¿qué hace uno? Mira para otro lado, trata de esquivar a la persona, pero llega el momento en que hay que confrontar, frente a frente, cara a cara. Y por eso he dicho muchas veces que no se hace consejería por medio de WhatsApp. Está muy bien el WhatsApp, para mantenernos informados. ¿Ya llegaste? ¿Vas a llegar? Bien hasta ahí. Pero consejería no se hace por WhatsApp. Se hace frente a frente, cara a cara. Esa es la manera de hacerlo. Y en algunos casos que han querido tratar algún problema conmigo, muchas veces que ha sucedido, le he dicho a la persona, mira, no trato estos temas por WhatsApp, vamos a juntarnos. ¿Y por qué quiero eso? Primero porque quiero que vea mi cara. Porque mi voz por WhatsApp puede dar la idea de otra cara que no tengo en el momento de decir las cosas. Entonces quiero que me vea la cara. Quiero que sepa que estoy diciéndolo con otro tono, además, que parece a veces con mi voz, ¿verdad? Pero cara a cara. Queridos hermanos, aunque la palabra no está en la Biblia, la palabra confrontar, sí está la idea de confrontar, de cara a cara. La palabra no está confrontar, pero sí está la idea. ¿Dónde? Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Eso es la palabra confrontar. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, lo que estaba haciendo era digno de que alguien lo condene. Entonces le resistí cara a cara. Así que la confrontación, queridos hermanos, puede ser una charla amigable, como la de Nicodemo. No necesariamente confrontar a alguien tiene que decir que vengo con el garrote en la mano, ¡pum!, te confronto. No necesariamente. Una confrontación puede ser una palabra amable que alguien diga, como Cristo le dijo a la mujer pecadora de Juan 8, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿No está ninguno? No hay ninguno acá. Bueno, ni yo te condeno. ¿Y qué le dijo después sutilmente? Vete y no peques más. Pensé que no me iba a decir eso, pero se lo dijo con gentileza, con amabilidad, la confrontó con la realidad de su conducta. No peques más, le dijo. Y alguien puede decirnos así, y eso puede ser una confrontación. No hace falta estar retando todo el tiempo, sino a veces amablemente, hermano, hermana, no haga más eso. Y eso es una confrontación. Y a veces eso puede ser usado por el Espíritu de Dios para que alguien, wow, tiene razón. Puede también ser una confrontación, una fuerte reprensión, como la que Cristo hacía con los fariseos, ¿verdad? Ahí la confrontación ya no era como la mujer pecadora, ¿verdad? Las palabras de Cristo a los fariseos eran muy fuertes. Pero también la confrontación puede ser por medio de un consuelo emotivo o de un emotivo consuelo, como lo hizo, por ejemplo, cuando falleció Lázaro y Cristo fue a ver a las hermanas de Lázaro, cuando se encontró con Marta, que Marta estaba recriminándole al Señor, ¿por qué tardaste? Si venías antes, mi hermano no habría muerto. Y Cristo le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces la confrontó por medio del consuelo, ¿sí? Una confrontación. También puede venir la confrontación por una firme advertencia, como Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta antes de morir, le dijo que prediques, te insto, teniendo a Dios como testigo, Cristo el soberano, el juez de todos, que prediques la palabra. Se lo dijo a manera de advertencia. Eso es una confrontación. Cuando los padres, por ejemplo, le dijeron, guarda lo que vas a hacer. Vas a ir hoy con los compañeros de colegio. Ten cuidado. Es una advertencia, es una confrontación también. ¿Sí?
o puede ser una respetuosa acusación como la que hizo Natán con David. Qué difícil habrá sido, ¿no?, para Natán tener que confrontar al rey, aquel que era tan respetado en su nación, pero él tenía que ir a decirle a David que él había pecado contra Dios de una manera muy grave y lo hizo de una manera muy respetuosa. Así que a veces, sencillamente, la confrontación puede tomar diferentes formas. La cuestión es que sea cara a cara. Y usted va a distinguir en el momento qué hace falta aquí. ¿A qué hace falta ser muy duro, muy tajante, muy cortante? ¿A qué hace falta ser un poco amable y sensible por la persona? Estuve leyendo esta semana, estuve meditando más que nada en la expresión, en la profecía de Cristo, que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. ¿Se acuerdan de esa profecía de Cristo? ¿Qué significa eso? Que él iba a tener una actitud muy sensible para aquellos que son débiles, aquellos que ya están quebrantados, que ya no hace falta que alguien los quebrante, sino que están ya en lo último, y dice que Cristo no terminará de quebrar, de ser tan duro que va a terminar de destruirlo. No, sino va a ser sutil y va a tener cuidado que esa persona ya está quebrantada. No hace falta ser duro, sino amablemente decirle una exhortación, por medio del consuelo, darle esa indicación de que tiene que obedecer al Señor, ¿no? Bueno, pensaba en eso. Eso es una confrontación también. No hace falta estar retando todo el tiempo para confrontar a alguien, ¿verdad? La confrontación, queridos hermanos, es inevitable porque la Biblia es confrontativa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega hasta ahí, porque ahí está la base de la rebelión de nuestra naturaleza. ¿Dónde? En nuestros pensamientos y en nuestras intenciones. Y ahí llega el Espíritu de Dios para derribar, que es el pasaje que vamos a empezar a ver la próxima vez, que está ahí, 2 Corintios 10, 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, eso es consejería. Usted cuando se sienta con alguien va a tener esta batalla de llevarlo de su razonamiento, que está diciendo que está bien lo que hizo aunque está desobedeciendo a Dios, llevarlo por medio de argumentos a darse cuenta que está mal, derribar ese argumento con argumentos bíblicos y ayudar a la persona ahora a obedecer a Cristo. Eso es consejería exitosa. Cuando tú logras que la persona definitivamente decida, voy a obedecer al Señor, gracias por lo que me dijiste, no lo veía de esa manera. Eso es consejería bíblica y tiene que ver con batallar con esa naturaleza pecaminosa que se levanta con un montón de argumentos para engañarnos y decirnos, no estás desobedeciendo, está bien lo que estás haciendo. No. Vení con la Biblia, con el fin de que la persona pueda estar en una correcta relación con el Señor. Muy bien, hasta aquí llegamos con la enseñanza en esta tarde.